Pues en los próximos minutos vamos a hablar con David Melián, director secretariado de Inmigración de la Diócesis de Canarias. Hace poco accedió a este puesto. Imagino que poniéndose al día, cuando además tenemos que hablar en este mes de octubre, donde casi a diario han llegado varias barquillas o cayucos e incluso personas que han perdido la vida otra vez jugándosela. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué valoración haces en estas primeras semanas en tu puesto? Pues estas primeras semanas están siendo de una toma de contacto y puesta en marcha o continuar engranando la maquinaria del secretariado, que es un equipo. Al final el secretariado son las personas que lo conforman, pero sí que observamos con preocupación la situación de las personas que están llegando, no por las cifras, sino por las personas, por la dignidad de las personas y la dignidad que requiere su acogida. Somos conscientes de que todos los trabajadores humanitarios a pie de muelle están haciendo todos sus esfuerzos, pero desde luego que a nivel institucional pues habría que mejorar un poco o mucho el tema de las infraestructuras, y también desde luego nuestra preocupación, que nos quita el sueño, son aquellas personas que no llegan o que desgraciadamente pues llegan sin vida, como vimos ayer en Tenerife, el fin de semana, un niño de 13 años, y no debemos olvidar pues como dice la canción, ¿no?, que son ilusiones que se quedan en la orilla. Entonces eso nos toca profundamente, nos preocupa y nos ocupa. Vamos a ir hablando de todo lo que acabas de decir, porque este fenómeno es muy amplio, son muchísimas cosas que tenemos que contar, pero antes que nada, tu equipo, ¿cuántas personas lo conforman? ¿Están en las dos diócesis? ¿Trabajan de manera conjunta, me imagino? Sí, en Tenerife está la Delegación de Migraciones de la Diócesis Nivariense, con Jesús González al frente, y bueno, pues nos coordinamos prácticamente en todo, porque no tendría sentido ir de manera separada por provincias, y aquí pues somos un equipo modesto pero con muchas ganas. Estamos intentando cambiar algunas dinámicas o reestructurar algunas áreas para las que no tenemos fuerza. Somos conscientes de las limitaciones, pero eso no quita que pongamos todo nuestro esfuerzo. Ahora mismo, como llevamos poco tiempo, estamos haciendo como una planificación de lo que va a ser el curso pastoral, y lo afrontamos con muchísima ilusión, y creo que va a haber algunos hitos en este año que pueden ser importantes y que pueden servir como un escaparate de sensibilización, y también tenemos un área de formación que va a reforzarse. Vamos, decías hace tan solo unos instantes, se está haciendo todo lo que se puede en la acogida con las ONGs, con los gobiernos, pero se puede hacer todavía mucho más. ¿Qué crees que está faltando? Y además que no es la primera vez que nos encontramos pues con esta llegada de un mayor número de personas, sobre todo en este mes de octubre, y de menores en concreto. ¿Qué crees que ha fallado? Además, sabiendo que en 2020 ocurrió similar, y también tenemos que no hemos olvidado la crisis de los cayucos de 2006. Yo creo que ha fallado la previsión, que ha habido una falta de previsión. Las organizaciones, las ONG, incluso el propio gobierno de Canarias venía advirtiendo desde hace meses de que se podía producir este incremento en el número de llegadas de personas por mar, y prácticamente no se hizo nada al respecto. Una propuesta, desde el secretariado estamos trabajando en un documento de propuestas que se publicará pues próximamente, puede ser la creación de infraestructuras fijas, pero que puedan ser puestas en marcha de manera inmediata, de tal forma que cuando se produzca un aumento de llegadas a cualquier punto del archipiélago no haya que esperar a crear la infraestructura, sino que pueda ser pues puesta en funcionamiento en cuestión de horas. Yo creo que hay muchas posibilidades. Desde el secretariado apostamos, por supuesto, por el diálogo, y creo que todas las organizaciones de la sociedad civil y las administraciones públicas de todos los niveles, estatal, autonómico y local, deben remar, nunca mejor dicho, conjuntamente y en la misma dirección, para hacer frente a este desafío, pero que también es una oportunidad, porque
ahora mismo España tiene la oportunidad de dar ejemplo y de sentar las bases de lo que tiene que ser una acogida digna para las personas en toda Europa. Pero ¿cómo se pudo fallar si ya hasta el propio Ministerio de Migraciones en la anterior crisis migratoria, como la denominamos en los medios de comunicación, se habló de fijar esos centros? Ahora dicen que es que la capacidad ha sido mayor de la que tenían, aún sabiendo que también tienen informes de la Guardia Civil en los que se advertía que iban a seguir llegando personas migrantes hasta Canarias, y sobre todo pues que ya sabemos las razones por las que esas personas migran. ¿Qué es lo que ha podido fallar si ya en 2020, como decimos, se dijo que se iban a fijar esas instalaciones? Pues yo creo que ahí confluyen varios factores, entre otros, pues la tramitación administrativa, que no siempre es todo lo ágil que debiera. Hay mucha burocracia y construir de cero un centro no es sencillo. Esto no quiere decir que esté justificando la falta de infraestructuras, pero también tenemos que comprender algunas posiciones. Ese es uno de los factores. Y otro, yo creo que es la falta de una planificación a largo plazo. Como estamos ante una contingencia pues que se está dando a diario, se está dedicando poco tiempo a una planificación estratégica, a qué va a ser de aquí a 10 años. En 2006, si se hubiera hecho una planificación estratégica, a qué iba a suceder en 10, 20, 30 años, a lo mejor no estaríamos viendo esta situación, y habría que pasar de una gestión inmediata a una gestión a largo plazo y a sentarnos todos juntos y ver qué queremos como sociedad también, pues de cara a los próximos años. Eso es en cuanto a la acogida. También se está trabajando en materia, digamos, diplomática. Ayer ya viajaba el ministro de nuevo hasta Senegal, lo hizo hace unas semanas a Mauritania. Por ahí podría pasar, como dice usted, esa estrategia a largo plazo, ¿no? Que no solo se hable de los centros, de cuando llegan, de acogerlos bien, sino también de seguir trabajando por la mejora, porque todo el mundo ya sabe que es en los países donde se podría actuar y evitar que esas personas emigren, porque muchas, seguro que si les preguntamos, la mayoría no lo harían si tuvieran las condiciones que deben tener. Efectivamente, ahí yo estoy convencido de que parte de la solución es la colaboración con las autoridades de otros países, pero no para contener o para aumentar el control fronterizo, que ya eso no me compete a mí opinar, sino para facilitar que las personas puedan quedarse, para fortalecer sus mercados de trabajo, para fortalecer sus economías, para que las personas, como decían las Jornadas Mundiales de los Migrantes y Refugiados que celebró la Iglesia en el mes de septiembre, para que las personas sean libres de decidir si migrar o quedarse, porque muchas veces las condiciones de vida en esos lugares pues abocan a las personas a no tener más opción. Cuando estamos en un país estable, con una economía que pueda absorber la mano de obra, las personas que salen de la universidad, yo he estado en Senegal y no tienen posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo, pues a mí sí que me parecería positivo escuchar noticias en esa línea del gobierno de España. Los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos colaboran con el fortalecimiento de los sistemas de los países de origen, porque efectivamente con la mayoría de las personas con las que hablamos, si pudieran, no dejarían atrás su vida, sus raíces, su cultura, sus familias, y por supuesto pues se quedarían allí. Pero ahí también es Europa, ¿no? Ahí Europa tiene mucho que decir, porque España es porque es país fronterizo, pero España sola no podría hacer nada. Pues sí, Europa tiene también mucha implicación en este sentido, pero bueno, ahora mismo España está ostentando la presidencia, ¿no? Y vuelvo a insistir sobre lo de antes, pero ¿no? La oportunidad. Está con un gobierno en funciones, ¿no? Que ha cuadrado que con las elecciones ha sido un gobierno en funciones, que quizás ahí está medio gas en este tema, en el tema de la inmigración. Sí es cierto que es un gobierno en funciones, pero se ha hecho un trabajo técnico también más de fondo durante mucho tiempo, y ese trabajo técnico puede seguir haciéndose, y yo estoy convencido de que España tiene una oportunidad magnífica. Se hizo pues con los ciudadanos de Ucrania que llegaron a nuestro país, se gestionó muy bien la situación y hay que reconocer lo que se hace bien, pero hay que ampliarlo a todas las personas y que España sea ejemplo de solidaridad, de acogida y pues de cooperación, de no solo quejarnos
sino ayudar a los países pues, emisores de personas migrantes a que puedan fijar a su población al terreno, ¿no? ¿Y cómo lo puede hacer en unos momentos como hay ahora, en los que también hay partidos políticos que demonizan de alguna manera la inmigración, que los están señalando, que estamos en las últimas semanas hemos oído algunos, incluso gobiernos autonómicos, ¿no? De alguna manera insultar, ¿no? Descalificar el tema de la inmigración? A mí me da mucha pena esa situación porque estoy convencido de que parten de un absoluto desconocimiento de la situación y de la realidad. No creo que nadie sea capaz de sostener ese discurso mirando a los ojos a una niña de 1 año y medio con la que estuve yo el pasado sábado. No creo que nadie sea capaz de sostener ese discurso cuando ve en un desembarco pues una madre que puede haber perdido a su hijo o a su hija en el mar, cuando ve el desembarco de una persona fallecida. Ese discurso parte de un desconocimiento de la realidad y de un alejamiento de la realidad que yo creo que no merece tampoco dedicarle demasiado tiempo, porque es servir de altavoz algo que cae por su propio peso. Quizás sea, como dice usted, con políticas totalmente valientes, posicionamientos valientes ante Europa, que sabemos también de otros países, como el caso de Italia y demás, en los que también han priorizado pues esa demonización hacia la inmigración, con políticas valientes y países que digan de una manera abierta, vamos a cooperar, vamos a hacer todo lo que se pueda. Quizás ahí sea un efecto llamada en positivo hacia los que creen lo contrario. Yo creo que puede serlo, y que el trabajo en positivo, desde un punto de vista positivo, pues siempre enriquece, y al final pues el resto de países se contagia de la solidaridad. En Canarias lo hemos visto, la sociedad canaria ha sido en su mayor parte ejemplar con la acogida de estas personas. Vemos cómo se acercan a los dispositivos simplemente a hablar, a escuchar. No necesariamente aportan algo material, pero aportan una dimensión humana que es fundamental. Que tú estés recién llegado a un dispositivo y venga alguien y diga, me intereso por ti, me importas, eso tiene un impacto que las personas no olvidan nunca. Yo he podido experimentar como personas que llegaron en 2019, en 2020 y ya tienen su situación administrativa regularizada, están trabajando, vuelven, lo primero que hacen es volver a Canarias a agradecer a las personas que se interesaron por ellas y que les miraron a los ojos, les llamaron por su nombre. Ahí la Iglesia tiene mucho que decir. En este caso también el Papa Francisco ha sido una de las personas que más ha alzado la voz en este sentido. Sí, el Papa Francisco ha sido ejemplar, comenzó su pontificado en Lampedusa en el año 2013, este año, 10 años después, ha estado en Marsella y es muy consciente de la realidad e insiste reiteradamente en esta situación. Ahora mismo hay una carta para la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, que es el 19 de noviembre, y que invito a todo el mundo a leer porque es, ejemplar y de una profundidad espiritual muy elevada. El Papa es claro, son 4 verbos los que tiene que poner en marcha la Iglesia, y son acoger, proteger, promover e integrar. Y desde el secretariado pues ponemos todo nuestro empeño en eso y en la propia doctrina social de la Iglesia, que se centra en la dignidad de la persona. Estamos hablando con David Melián, director secretariado de Inmigración de la Diócesis de Canarias. Ayer la abogada experta en extranjería e inmigración, Loue Yamin El Mami, llegaba a decir aquí en Canarias Radio, en el programa de La Noche al Día, que la solución a este fenómeno solo pasa por la necesidad de que se abran vías legales. Creo que usted también es de la misma opinión. Por supuesto, coincido plenamente con mi compañera y amiga, y la solución pasa por el establecimiento de vías legales y seguras, pero no solo el establecimiento de nuevas vías, que también, sino la puesta en marcha de las que ya recoge la legislación. De hecho, es prácticamente imposible obtener un visado en cualquiera de los países de África Occidental. Claro, si la ley lo contempla, pero de manera práctica no es posible. Yo me he encontrado con casos en el que se exigen más de 18 documentos, algunos de los cuales existen en nuestro país, pero no existen en los países de origen. Entonces hay que mantener una política de flexibilizar ese acceso a los visados, porque además
eso redunda en beneficio de todos. Una persona pues que ya viene con un contrato de trabajo, que viene por una vía regular, que tiene la posibilidad de volver incluso pues anualmente a visitar a su familia, pues yo creo que eso beneficia a todos y no sitúa a las personas en la tesitura de jugarse la vida, y una vez que están aquí de estar en situación administrativa irregular durante al menos 2 años, dependiendo pues de entidades caritativas no gubernamentales. Es decir, por eso comentaba antes la necesidad de tener una planificación estratégica en la que intervengan pues toda la sociedad, todos los sectores de la sociedad, y sin crispación, sino con diálogo, con coordinación, con conversación. Yo creo que eso es siempre positivo. Además, usted acaba de decirlo, es que ya existen esas vías y no se están cumpliendo. Ya no solo que se abran nuevas, sino que las que hay se cumplan. En ese sentido también todo lo que tiene que ver con asilo, también ustedes lo han puesto en entredicho. Efectivamente, los ciudadanos, por que ejemplo... Eso es más grave porque cuando se pide asilo por algo es, ¿no? Exacto, y en España tenemos un índice de concesión de la protección subsidiaria o del estatuto de refugiado a los ciudadanos procedentes de Mali, pues casi del 100%, es un 90 y algo por ciento. Sería mucho más fácil permitir esa solicitud de asilo en la embajada española en Bamako y que la persona ya venga con su asilo concedido y pueda venir en un avión y no tener que jugarse la vida cruzando fronteras, cruzando el mar, estando expuesto pues a violaciones de derechos humanos, a otro tipo de violencia, y está contemplado en la ley. Pongámoslo en marcha. Simplemente es cumplir lo que ya hemos acordado. Retomamos otra vez el tema de la acogida que se quedó ahí, sobre todo lo de menores. Ahí sí que el gobierno de Canarias ha lanzado un SOS, incluso han sido gráficos. El otro día el viceconsejero aquí en Canarias Radio decía que no hay ya ni camas literas para poder acogerlos. Ustedes me imagino que se han preocupado, ¿no?, por la situación además en concreto de los menores, que es más delicada. Además, ¿qué opinan sobre todo de las comunidades autónomas en las que cuando se habla se habla de solidaridad en lugar a lo mejor de hablarse de corresponsabilidad? Incluso se ha llegado a decir de fijarlo ya por ley. Uh-huh. El reparto, me imagino, la distribución, que también hasta el verbo El gobierno de Canarias está haciendo un esfuerzo titánico, y me consta, pues por dar una solución a esta situación, en que la última cifra que yo tengo es en torno a 4.200 niños y niñas no acompañados, tutelados por el gobierno de Canarias. Por supuesto que es muy complicado hacer frente a esa realidad por parte de una sola comunidad autónoma. Yo creo que el resto de las comunidades autónomas tienen que ser responsables, no solo corresponsables, sino también responsables, y asumir que hay que remar otra vez en la misma dirección. Son niños y niñas como cualquier otro, no están pendientes de cuestiones políticas, no están pendientes de cuestiones de actualidad. Son niños que lo que necesitan es jugar, es tener sus compañeros, es formarse. Yo me he encontrado con muchos que quieren ir a la universidad, que su sueño es ir a la universidad, pues ¿por qué no? Y el hecho de una acogida desde estas edades, que a lo mejor son más bajas, inferiores a 18 años, y sentirse queridos y sentirse acompañados, pues es lo que facilita una inclusión en la sociedad, y que cuando cumplan los 18 años y salgan a la vida adulta, pues sean autónomos, puedan tener su propia red de amistades. Yo creo que ahí las comunidades autónomas tienen que estar a la altura, y bueno, con el diálogo estoy convencido. Creo que esta tarde se reúne la conferencia sectorial, y estoy convencido de que con diálogo y coordinación se va a conseguir, porque España en general es solidaria, y los políticos representan a la sociedad. Tampoco puede ser por tema de recursos económicos, porque de hecho cuando se hace esa derivación conlleva una partida económica del Estado, que a lo mejor tarda en llegar, pero eso es lo que llama la atención, ¿no? Y tratándose de menores, y que al final cuando se hagan estas reuniones se repartan 300 y pico de un total de 4.000.
Claro, yo creo que el debate tiene que superar esa cuestión económica. No podemos hablar de personas ligándolo a una cuestión económica. No podemos mercantilizar la vida. Tenemos que hablar de personas y ya se pondrán los esfuerzos y se pondrán los recursos que están y van a seguir estando. Ninguna comunidad se va a quedar sola en la atención a niños y niñas, sean de la nacionalidad que sean y sean pues del origen, tengan las creencias o las religiones que sean. Nadie se va a quedar sola en ese acompañamiento. Por tanto, centrémonos en la dignidad de los niños y niñas para después poder organizar coordinación interadministrativa y diálogo. ¿La diócesis trabaja también con los menores? La diócesis trabaja más bien en temas de sensibilización, si bien acompañamos a extutelados, aquellos que salen ya del sistema de protección y en muchas ocasiones pues no tienen dónde ir o no tienen claro su destino porque no tienen redes de apoyo en nuestro país, y eso sí que lo acompañamos desde el secretariado y también de otras entidades de iglesia. Existen varias órdenes religiosas que se dedican a eso. Yo creo que en el tema migratorio la Iglesia está muy presente en todos los espacios, y además estamos promoviendo los corredores de hospitalidad en coordinación con otras diócesis de España para, de la manera en que se pueda, por supuesto, teniendo en cuenta los recursos de cada diócesis, que se puedan hacer derivaciones desde Canarias y allí pues continuar con el acompañamiento que se ha iniciado aquí y que la persona tenga un itinerario de acompañamiento integral hasta su plena autonomía, sin fijarnos en cuestiones económicas, en plazos, sino, insisto, en la dignidad de la persona. Me imagino que escuchar historias deben ser dramáticas, ¿no? Realmente es muy complicado y en ocasiones pues no es fácil gestionar el impacto que recibimos pues de muchas historias, pero a mí me gusta darle la vuelta y pensar en positivo, y lo que decía antes, que las primeras vacaciones de una persona que llegó en 2018 sean a Gran Canaria para visitarme, pues ya eso para mí compensa todo el sufrimiento que pasó esa persona y que pasamos todos los que los acompañamos, porque al final nos encontramos con trabas burocráticas, con problemas, pues los jóvenes extutelados que también hemos acompañado y que ya tienen sus trabajos indefinidos, su sueldo, su autonomía, pueden acceder a un alquiler. Para mí lo importante está ahí, y tratamos de gestionar el sufrimiento y el impacto de las historias de la mejor manera posible, pero desde luego que para nosotros, y hablo por todos los del secretariado, todos tienen un nombre, un apellido, una historia, y las tenemos guardadas en el corazón. Casi vamos acabando la entrevista. Me gustaría saber si ustedes trabajan con muchos voluntarios y voluntarias, ¿no? Y están abiertos a que puedan acudir a Por ayudar. supuesto, la mies es mucha y los obreros pocos, ¿no? Nosotros estamos encantados de recibir a todo aquel que se identifique con los valores del secretariado, que al final pues son los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, la dignidad de la persona y el acompañamiento a las personas humanas, y estamos encantados de que nos acompañen, de que cada uno aporte lo que pueda, porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿qué tengo yo que aportar? Yo no pinto nada. Pues sí, todo el mundo suma desde donde quiera que esté. Siempre hay algo que se puede hacer para sumar y para ayudarnos, así que nosotros encantados de contar con esa colaboración. El lenguaje es muy importante, ¿verdad? También cuando hablamos de la inmigración. Sin duda, el lenguaje es fundamental, y los medios de comunicación agradezco este altavoz, porque son una herramienta de pedagogía imprescindible. Las palabras tienen connotaciones y determinan una cierta opinión en función de las palabras que se utilicen. Si en vez de decir traslado de inmigrantes decimos derivación de personas o de niños y niñas, pues la connotación es diferente. Si no decimos una avalancha, sino un repunte en el número de llegadas, la connotación es diferente. Y en estos momentos yo creo que es muy, muy importante cuidar el lenguaje, y lo decía el otro día el secretario general de la ONU, la historia nos juzgará, y dependiendo de cómo nos comportemos ahora, nos juzgará en un sentido o en otro, y yo creo que tenemos que estar a la altura. Por último, mañana es el Día de los Difuntos.
muchos vamos a ir a los cementerios a acompañar a nuestros difuntos. Hay migrantes, personas migrantes en algunos de los cementerios de Canarias. ¿Entiende usted ese debate que se ha creado en algunos momentos pidiendo, en este caso el Ayuntamiento de Mogán, que pedía que no poder sufragar los más enterramientos? Yo creo que es una cuestión sobre la que no merece polemizar, porque está por encima de la política. Son vidas humanas que desgraciadamente se han truncado, y me quedo con la frase que acaba de decir: vamos a honrar a nuestros difuntos. Pues ellos también son nuestros difuntos porque son nuestros hermanos, y también desde el secretariado pues mañana iremos a algunas de esas sepulturas anónimas que tienen una historia detrás, y también honraremos a todos los difuntos como homenaje a las víctimas de la Ruta Canaria, que desgraciadamente pues no han podido alcanzar su sueño. Muchísimas gracias por acercarse hasta la radio pública de Canarias, hasta Canarias Radio. David Melián, director del Secretariado de Inmigración de la Diócesis de Canarias. Sé que tiene usted una labor importante por delante, y muchísimas gracias por atendernos y por siempre estar ahí. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.